hongos levaduriformes, y vamos a tratar dos, la candidiasis y la criptococosis. Bueno, tenemos que no todos los hongos son patógenos, pero nosotros vamos a estudiar los hongos patógenos. Entre ellos tenemos las levaduras y los mohos. Las levaduras son ovales y se van a reproducir por gemación. Y los mohos son estructuras tubulares denominadas hifas, que crecen mediante ramificación y extensión longitudinal, ¿no? Eso generalmente lo vamos a observar cuando se hacen los cultivos en tubos de ensayo o en las placas Petri. Entendemos que entre los hongos patógenos son producidos por hongos patógenos primarios, que es el hospedero normal, que muchas veces el humano, y hongos patógenos oportunistas que se van a presentar en personas que tienen problemas de inmunidad, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen VIH, cáncer, adultos mayores, niños bajos de peso, ¿no? O personas que están con full estrés. Entonces, miren, acá tenemos las colonias de las levaduras, esta es una placa Petri, y acá están las colonias de los hongos filamentosos, que no solamente lo vamos a ver acá, sino también cuando van a ver un jugo que se quedó en la licuadora, en la jarra 2 días, en el pan, ¿no? En varios alimentos que los dejamos nosotros ahí en la casa, ¿no? Tenemos los hongos patógenos primarios y los hongos patógenos secundarios. Entre los primarios vamos a tener las micosis superficiales, las micosis cutáneas, las subcutáneas y las micosis sistémicas. Y vamos a tener también que entre los hongos patógenos oportunistas vamos a tener las micosis oportunistas que están dadas por la cándida y el criptococo. La Candida albicans. Bueno, entonces, ¿cómo se va a producir la colonización de los hongos, no? Vamos a ver que hay dos formas de ingresar. Uno es por pielifaneras y que van a instalar en el intertrigo. Intertrigo son las zonas de pliegue, ya, por ejemplo, debajo de las mamas, en la ingle, en las regiones inguinales, en las axilas, en la parte del cuello, y en las personas obesas en el abdomen, en la piel del abdomen, que es en forma de mandil, ¿no? Y se van a instalar entonces y también las onicomicosis, que son las micosis de las uñas, ¿no? Tanto de las manos y de los pies, que generalmente es porque las manos están húmedas, se contagiaron y las manos están húmedas. Esto es bien característico, sobre todo de las personas que trabajan en el restaurante lavando platos, ¿no? O vendiendo los emolientes, porque siempre la mano tiene que estar húmeda. Y tenemos que se va a dar en la mucosa oral con la presentación del mugue, que son la presentación de manchas blanquecinas en la mucosa oral, en la lengua, que generalmente también lo tienen los niños lactantes en los primeros días de vida. Por eso es importante enseñarle a la mamá que tiene que hacerle la limpieza con la misma gasilla, con una gasita que tenga para poder arrastrar toda la colonización de las bacterias, hacerle una limpieza, ¿no? De las bacterias, de los hongos. También tenemos que se van a estar en la mucosa vaginal. Se va a presentar la candidiasis vaginal, que es característico que se da en las personas que tienen VIH, en las personas que tienen sobre todo la glucosa alta, ¿no? Las personas que están debutando con diabetes muchas veces no acuden porque han sentido que su glucosa está alta, sino han visto que tienen un flujo vaginal blanquecino, ¿no? Esa es la candidiasis vaginal. Lo mismo el varón, está viendo que todo su prepucio se ha llenado de una sustancia blanca. Justamente es la candidiasis oral. No siempre, ¿no? Solamente que es más frecuente en las personas en las que la glucosa está alta, ¿no? Es un signo de que hay una descompensación incluso del diabético. Y también vamos a ver que se va a presentar en la mucosa gastrointestinal, en la candidiasis gastrointestinal. Esta es una presentación de forma diseminada de un paciente inmunodeprimido, que generalmente sucede en los pacientes con VIH, con cáncer, ¿no? Ya en un estadio muy avanzado de enfermedad.
Bueno, la candidiasis oral y esofágica generalmente se va a producir la colonización de la candidiasis sin precisar a base de las levaduras en la célula, ¿no? Y vamos a ver que va a estar como un organismo comensal en todo el tracto gastrointestinal, desde la boca, en la superficie dorsal de la lengua, paladar, y por lo tanto va a constituir la micosis oral, ¿no? También una forma de debutar de los pacientes con VIH. Muchas veces ellos no vienen y te dicen tengo VIH, ¿no? Bueno, tienen la sospecha porque han visto que no han tenido, son promiscuos y no han usado la protección adecuada, ¿no? Pero una de las razones por las cuales acuden es que está todo su tracto gastrointestinal, sobre todo superior, está lleno de manchas blanquecinas. Primero que están tranquilas, luego a los días ya empiezan a producir dolor, disfagia y orinofagia, ¿no? Generalmente se presenta en el 71% de los pacientes sanos. Entre ellos tenemos la Candida albicans, que es la especie más frecuente, aislada, pero hay otras especies como la Torulapsis clavarata, la Candida cruzei, la Candida tropicalis, la Candida parapsilopsis y la Candida esteliatoidea, la Candida guillermondi, son también encontradas muchas veces, ¿no? Por ejemplo, miren, acá vamos a tener en el intertrío que le llaman entre los dedos, ¿no? Ahí se está presentando la Cándida albicans. Bueno, los factores endógenos que van a ser, en donde van a colonizar las cándidas, tenemos pacientes en los extremos de la vida, en la diabetes, paciente descompensado con la glucosa, es frecuente que lo tenga, ¿no? En los pacientes con neoplasia, cualquier tipo de cáncer, en pacientes con VIH en el estadio SIDA, dice, pero también se presenta en los pacientes con VIH que no están en el estadio SIDA. Y también va a haber que van a haber factores locales del esófago y agentes inmunosupresivos, por ejemplo, que se está subiendo terapia inmunosupresiva, ¿no? A base de corticoides o fármacos oncológicos. Tenemos la candidiasis esofágica, cuyas manifestaciones son disfagia, dolor retroesternal y odinofagia. Menos comunes son las náuseas, vómitos, hematemesis. La fiebre no es común, no es característico que presenten fiebre. También puede acompañarse de candidiasis oral el 60 a 70%. La ausencia de candidiasis oral no excluye el diagnóstico, no porque el paciente estamos sospechando con VIH o que tenga diabetes y que no tenga la candidiasis oral, no significa que no tiene las otras enfermedades. O que si estamos sospechando en cándida y no hay esas manifestaciones, no es que lo tenga, ¿no? Tampoco la presencia de candidiasis oral y disfagia necesariamente indican una candidiasis esofágica, ¿no? Pero la mayoría de las veces van juntas. Entre las complicaciones tenemos la disfunción peristáltica, esofagitis necrotizante por cándida. Va a haber perforación esofágica, se va a producir la lesión está ahí, blanquecina, que no, parece indolora, parece que no va a producir ningún daño, pero por adentro es donde está lesionando todo el tejido. Y va a producir una fístula esofágica bronquial con un absceso paresofágico y puede producir una mediastinitis. Tenemos la candidiasis esofágica, miren, todas esas manchas blanquecinas. Esto característico es de un paciente con VIH o con cáncer, ¿no? Se hace una confirmación por endoscopía, luego se toma una biopsia o un lavado en cepillo, ¿no? Se cepilla todita esa parte y se obtiene la muestra. Hay una escala de COTSI que va a ver el estado,
el estado de severidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el grado 1 las placas blancas elevadas, dispersas de 2 milímetros de diámetro, acompañado de hiperemia sin úlceras de la mucosa, ¿no? Placas blandas, dispersas de 2 milímetros de diámetro, pequeñitas, podemos llamar estas, más pequeñitas, puntiformes generalmente, ¿no? Son estas, y sin úlcera de la mucosa, ¿no? Estas, por ejemplo, ¿no? Chiquititas. El grado 2 son placas numerosas mayores de 2 milímetros de diámetro con hiperemia. Estas podríamos llamar acá, acompañados de hiperemia al lado, ¿no? El grado 3 son placas nodulares, lineales y congruentes con presencia de ulceración, ¿no? Ya podríamos llamar estas de acá, ¿no? Y por último, el grado 4 son lesiones de tipo 3 con incremento de la friabilidad de la mucosa y del lumen angosto del esófago. Probablemente sea una de estas, ¿no? La que haya ya penetración, que no la vamos a ver porque no estamos en vivo. Bueno, acá hay un tratamiento que se le puede dar con el fluconazol, con el boricocide, a los diferentes tipos de micosis que se puedan presentar, ¿no? Y vamos a hablar de la criptococosis. El criptococo, el sinónimo también se le llama como torulosis, es un blastomisis europea, y el agente causal es el criptococo neoformans. Vamos a ver que es un hongo levaduriforme, encapsulado, y se va a producir por gemación. Mide de 4 a 6 micras, produce melanina, se encuentra en los excrementos de las aves, sobre todo las palomas, ¿no? Y la infección es adquirida del medio ambiente. No existe una predisposición ocupacional. Tenemos serotipos, ¿no? Por ejemplo, los serotipos A, B, C y D, que generalmente su localización es a nivel del sistema nervioso central. Tenemos los serotipos A y D, el criptococo neoformans, y va a ser la variedad neoformans. No hay defensa humoral en el líquido cefalorraquídeo. No hay reacción inflamatoria y la dopamina sirve para formar la melanina. Y generalmente se va a presentar por la inhalación de aerosoles. Tenemos los serotipos B y C, que es el criptococo neoformans de la variedad Gatti, cuyos mecanismos de defensa celular estamos con los neutrófilos y monocitos que van a destruir el criptococo. Los linfocitos T activan los macrófagos y las células T son fungistáticas o fungicisivas. Tenemos los factores predisponentes para la criptococosis. Pacientes con neutropenia, los pacientes que tienen leucemia, ¿no? Por ejemplo, VIH. Pacientes con VIH en el estadio SIDA o no. Pacientes con diagnóstico de linfoma, Hodgkin o no Hodgkin, con leucemia crónica, que estén usando corticoterapia por diferentes razones, ¿no? Que tengan enfermedades por colágeno como la artritis reumatoidea y lupus, o pacientes que estén haciendo que tengan en este momento un trasplante de órganos. Esta es una panorámica de una sección histológica de un ganglio de un hilo pulmonar teñido con hematoxilina eosina. Las manifestaciones clínicas de la meningoencefalitis criptococócica tenemos que presentan en un paciente inmunocompetente y un paciente con SIDA. Cefalea en un 91%, con el paciente con SIDA 82%. En la fiebre, el 63%, en el SIDA con 74.6%. Rigidez de nuca, 75%, en el SIDA 32%, va a haber náuseas y vómitos en un 54.5% en un inmunocompetente y un 46.3% en un paciente con SIDA. Y va a haber alteraciones de la conciencia en un 50% y 23% en pacientes con SIDA. Esta es la criptococosis cutánea. Miren, la forma de presentación son como ampollitas que nunca curan, ¿no? Que siempre están ahí, que salen, que salen.
bueno, si reciben tratamiento deben curar, pero muchas veces no curan. Y al final son también lesiones que, profundas, ¿no? Generalmente en el pubis, en las axilas. Otras. Criptococosis en la frente. Vamos a tener que, respecto a la fisiopatología, se va a producir la liberación de los polisacáridos de alto peso molecular y del manitol. Se va a producir bloqueo de las vellosidades en las aracnoides y va a producir una hidrocefalia comunicante, porque no va a dejar por donde se recambie el líquido cefalorraquídeo. También va a haber compromiso del parénquima por el criptococo y va a producir edema. Va a haber pérdida de la complancia, o sea, de la cerebral, o sea, de la facilidad con la que pueden comprimirse y estirarse, ¿no? La compliance. Y lo que va a producir es una hipertensión endocraniana y por lo tanto se va a producir una isquemia. Entonces, es importante tratar esto, ¿no? Antes que la misma etiología que es el criptococo, tratar el edema de la hipertensión endocraniana con manitol, no es básico. ¿Qué se va a encontrar en el líquido cefalorraquídeo? Entonces, para el diagnóstico de los pacientes que se esté presentando cualquier tipo de enfermedad a nivel del sistema nervioso central o que produzca una hipertensión endocraniana de cualquier tipo, es importante hacer una extracción del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Es básico. Entonces, lo que se va a medir es la presión de apertura incrementada mayor de 18 centímetros de agua en 60% de los pacientes, las células blancas mayor de 20 y usualmente linfocitos y mayor del 60% de los pacientes. Las proteínas van a estar mayor de 40% en 100 mililitros y mayor de 50% en los pacientes, mayor de 50% en los pacientes. La glucosa va a estar normal, no hay consumo de glucosa. Y los títulos de AGRC positivo y menor de AGRC en el suero del paciente es el 91%. El diagnóstico del criptococo se hace mediante el líquido cefalorraquídeo aplicando la tinta china en un 60%, es una coloración. El cultivo por medio de Saburán, el 90%, y el Texelate cerca del 10%. ¿Cuáles son los indicadores de pronóstico de la criptococo? Vamos a ver que va a haber alteración del estado mental, como que va a haber una presentación inicial de trastorno sensorio, a veces debutan con alucinaciones, títulos de AGR, el 1 en 1224, y es el 100% de mortalidad en la gente afligida con títulos de 1 en 100.000. Menos de 20% células blancas en el líquido cefalorraquídeo y los cultivos extraneuronales positivos para el criptococo. Y va a haber una presión de apertura incrementada mayor de 18 centímetros de agua. Tenemos las criptococosis clínicas, todos con esputo mucoide, dolor torácico, expectoración amarillenta, fiebre y estertores. Lo que se tiene que hacer entonces en el plan de trabajo es examen directo de esputo, cultivo de esputo con una biopsia pleural, líquido pleural, y hacerle un antígeno sérico, que salga un antígeno sérico negativo. Acá tenemos las levaduras de criptococo vistas en el líquido cefalorraquídeo contrastado con tinta china. En la primera, pues se puede ver una imagen de división por gemación, ¿no? Acá. Y acá, ¿no? Es el criptococo.
Bueno, entonces acá hay una guía de cómo se tiene que tratar a los pacientes con VIH y criptococo en adolescentes y niños, y es una guía del 2016, dice, ¿no? Entonces, para adultos, adolescentes y niños se puede dar un régimen con anfotericin B de 1 miligramo por kilogramo por día y la flucitocine en 100 miligramos por kilogramo por día, más o ser reemplazado por el fluconazol, 1200 miligramos por día para adultos, ¿no? Pero generalmente estos tratamientos son por meses, ¿no? Por más de una semana, ¿no? Hasta pueden llegar a ser meses, pueden llegar. Entonces es preferible la opción del tratamiento por la criptococosis meningia en pacientes con VIH. Se prefiere dar el tratamiento endovenoso. También se puede hacer 2 semanas con fluconazol, 1200 miligramos diarios en adultos, o 2 miligramos por kilogramo por día en niños y adolescentes, más la flucitocine de 100 miligramos por kilogramo por día dividido en 4 dosis. También 2 semanas de anfotericin B, 1 miligramo por kilogramo por día, con más fluconazol de 1200 miligramos diario para adultos y 12 miligramos por kilogramo por día en niños, en adolescentes, ¿no? Hasta un máximo de 800 miligramos por día. El tratamiento de consolidación, o sea, el tratamiento que debe continuar es con el fluconazol 800 miligramos por día por 6, o sea, para adultos de 6 a 12 miligramos por día. En niños y adolescentes se puede dar hasta 800 miligramos diarios, ¿no? Y se le puede dar hasta 8 semanas. Bueno, y la dosis de mantenimiento es secundaria o secundaria a la profilaxis. Se puede dar el fluconazol, los 100 miligramos diarios en adultos y 6 miligramos por kilogramo de peso en niños y adolescentes. Es recomendable hacer este tipo de tratamiento en las interfaces, ¿no? Bueno, lo que tiene que se hace es buena hidratación al paciente. Siempre se tiene que dar más de 2 litros diarios para poder mantener al niño hidratado, al adulto, y pueda tener una buena eliminación por vía renal. Bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Acá lo hemos pasado en antes son las recomendaciones en cuanto al tratamiento de la candidiasis, ¿no? Como vamos a ver, por ejemplo, en el tratamiento, si es confirmada la infección, en la profilaxis, el tratamiento empírico, y vamos a ver que, por ejemplo, en la enfermedad, en la candidiasis confirmada se puede dar el fluconazol, el LMAB, el voricocele, ¿no? Y si hay una infección por el catéter, hay que renovar el catéter, ¿no? No se puede mantener. Entonces, si usamos el fluconazol, tenemos que dar el tratamiento por espacio de más o menos 2 semanas a 3 semanas, ¿no? Y generalmente 100 miligramos por día en adultos, ¿no? O el voriconazol, que esto más bien no podemos darle más de una semana, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque afecta sobre todo la función renal. En el caso de que el paciente sea profilaxis, se le da fluconazol, ¿no? Riesgo de que haga candidiasis. Generalmente son los pacientes que toman tratamiento inmunosupresor, los pacientes con VIH o los pacientes que son trasplantados o los pacientes que trasplantados, inmunosuprimidos, VIH, y los que están recibiendo tratamiento oncológico, ¿no?
Generalmente se le da hasta 2 semanas. El tratamiento empírico se le da a todo paciente que tiene inmunosupresión más fiebre, ¿no? Se le tiene que empezar con fluconazol. Bueno, la cándida es fluconazol, si son leves. Si es agresivo, se le tiene que dar voriconazol, ¿no? Bueno, ya. Eso sería todo hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando? Ya, entonces mañana nos vemos para hacer antibiótico terapia.